Amados hermanos y hermanas de la Iglesia Fuente de Vida, de la Iglesia Betel y de cualquier otra iglesia o cualquier otro lugar que nos escuchen, queridos amigos, amigas, es verdaderamente una bendición, es un honor, es un privilegio para mí poderme dirigir a ustedes por este medio y especialmente en un día tan importante como hoy. Hoy es domingo, es el día del Señor, es el día que el Señor ha santificado para Él. Así que es tremendamente importante este día, aunque no sea ninguna fecha especial. Y más importante aún, porque el motivo por el cual estamos usando este medio y por el cual estamos reunidos, aunque a la distancia, pero cerca, es porque queremos escuchar la palabra de Dios, porque queremos escuchar no la voz del hombre, no la voz de un hombre lleno de defectos y de pecados como es este que les está hablando, sino queremos oír el consejo que la palabra del Dios vivo tiene para ustedes, pero para mí también en este día. Así que bueno, vamos a comenzarlo como debe de ser. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos ilumine, que Él nos dé palabra y sobre todo que sea su Santo Espíritu el que nos hable en esta tarde. Oremos por favor, hermanos. Padre eterno, Dios bendito, nuevamente venimos delante de tu presencia, Señor, delante de tu majestad, para darte gracias. Gracias por la vida, gracias por tus bendiciones, gracias por tus bondades, gracias por el cuidado que tienes siempre de nosotros. Gracias aún por los problemas, gracias por las dificultades, gracias por las pruebas, porque a través de ellas, Señor, tú nos estás fortaleciendo, tú estás formando nuestro carácter y estamos probando también cómo tú estás presente no solamente en los momentos dulces, sino también en los momentos amargos de la vida. Así que a ti sea siempre toda la honra, toda la gloria y todo el honor, Señor. Padre, queremos poner este tiempo en tus manos, vamos a acercarnos a tu palabra, vamos a escuchar, Señor, el consejo que la palabra tuya tiene para nuestra vida en esta tarde y suplicamos en este momento. Yo te suplico, Dios, que sea tu Espíritu Santo el que hable, que sea tu Espíritu el que hable a mi mente, a mi corazón y a la mente y al corazón de cada una de las personas que estarán escuchando esta videograbación. Señor, que tú actúes y que tú seas glorificado en este tiempo. Te lo pedimos, te lo suplicamos todo por los méritos de tu Hijo amado, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual sea la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Bien, hermanos, seguimos esta serie de predicaciones sobre la primera carta del apóstol San Pedro. Recordemos que hay dos cartas de Pedro en la Biblia y que ahora estamos teniendo una serie de sermones basados en la primera epístola, conocida oficialmente como la primera epístola o la epístola universal del apóstol San Pedro. Entonces, hemos ya meditado, hemos ya tenido algunos mensajes sobre los capítulos 1 y 2 y hoy lo tendremos sobre el capítulo 3, así que los invito, una porción del capítulo 3, así que los invito para que por favor busquen ahí en sus casas, en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer juntos de los versículos 1 al 7. Primera de Pedro 3, 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hasta ahí va a ser nuestra meditación de la palabra del Señor el día de hoy. Yo siempre recuerdo, y a lo mejor lo he comentado ya con ustedes en alguna ocasión, que alguien me dijo una vez que cuando la Biblia, cuando la palabra de Dios menciona en más de una ocasión un tema determinado, alguien me dijo, pon mucha atención, porque quiere decir que ese tema es importante para Dios. Y bueno, el tema del matrimonio, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, el tema de matrimonio es un tema muy repetitivo a lo largo de toda la Escritura. Desde el Génesis, donde encontramos que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él, hasta pasando por los escritos y los profetas, a donde vemos en más de una ocasión que el Señor se dirige a su pueblo, al pueblo de Israel, tomando el pacto que Dios ha hecho con el pueblo de Israel como una alegoría, como una similitud, como una comparación con la alianza matrimonial entre un hombre y una mujer. Y posteriormente, ya en el Nuevo Testamento, encontramos que en las cartas del apóstol Pablo a los Efesios, en Colosenses, en Primera de Timoteo, en Primera de Pedro, se aborda repetidamente el tema del matrimonio. Y ni qué decir de los evangelios, ¿verdad? En los cuales el mismo Señor Jesucristo exaltó en más de una ocasión el tema del matrimonio. Eso a mí me indica que el tema es importantísimo para nuestro peregrinaje en este mundo. Y no solamente para nosotros, miren, para el mundo, entendiendo el mundo como el sistema de cosas que son ajenas totalmente a Dios o incluso contrarias a Dios, el tema del matrimonio también es importante, pero en otro sentido. Incluso el espíritu que mueve muchas veces a este mundo contrario a Dios, que sabemos que es el espíritu de las tinieblas, tiene una particular fijación, tiene una particular centralidad en atacar precisamente el tema del matrimonio. Y a través de diferentes manifestaciones y de diferentes cosas, se encarga de deshonrarlo a través de enseñanzas tales como no es importante casarse, basta con vivir juntos, el matrimonio es un infierno, el matrimonio puede ser entre dos hombres o entre dos mujeres, la fidelidad no es importante en el matrimonio, o bien desarrollando ideologías que son contrarias a la creación de Dios relacionada con el matrimonio, con el matrimonio, y me refiero a ideologías tales como el machismo, como el feminismo, como la llamada ideología de género, como estas ideas de los matrimonios abiertos y tantas otras aberraciones más. Por eso es que hoy vamos a dedicar este tiempo de meditación en la palabra a revisar qué es lo que la palabra de Dios nos aconseja relacionado con el matrimonio. Yo le he puesto como título a esta meditación el matrimonio peregrino, porque no podemos perder de vista el contexto de lo que estamos estudiando, la primera carta de Pedro, que es dirigida a los extranjeros, a los peregrinos
que viven en la dispersión. Ya hemos abundado sobre este punto en meditaciones anteriores, en mensajes anteriores. Yo quisiera que no desliguemos el contexto de este texto que acabamos de leer hace unos minutos con el resto de toda la carta y con lo que leímos el domingo pasado. No perdamos de vista que la carta está dirigida a expatriados y peregrinos que sufren tribulaciones y que en el último verso del capítulo anterior, me refiero al versículo número 25 del capítulo 2, en el cual meditamos hace 8 días, Pedro le ha recordado a estos peregrinos que antes eran ovejas descarriadas, pero que ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, dice él. Así que en el capítulo 3 continúa hablándole a esas mismas ovejas, pero ahora a un tipo específico de ellas, de esas ovejas, a las mujeres, y más específicamente a las mujeres casadas. Ahora bien, parte de lo que ahí enseña será aplicable no solo a las mujeres casadas, sino también a las mujeres en general, a las mujeres solteras. Y otras partes serán también aplicables a los hombres, tanto solteros como casados. Así que vayamos tratando de discernir cada una de esas partes. En el verso 1, entonces, ya ubicados en nuestro texto de meditación del día de hoy, capítulo 3, versículo 1, comienza diciendo: asimismo, y esta palabra otra vez, asimismo, es una conexión con aquello con lo que venía hablando y de lo cual no debemos de perdernos. Dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¡Wow! Esta es una expresión que, sobre todo en medios no cristianos, a veces causa mucho revuelo, y sobre todo en las mujeres, y sobre todo en aquellas amigas, en aquellas hermanas, incluso también en Cristo, que comparten algunas o todas las enseñanzas de la ideología relacionada con el feminismo. Este llamado de la palabra de Dios: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, requiere de una explicación o de un detalle un poquito mayor para que no la malinterpretemos, como muchas veces se ha hecho. Así que dejemos que el apóstol Pablo nos ayude a entender mejor a lo que se refiere el apóstol Pedro con sujetas. Y recordemos que en Efesios 5:22, un libro que también ya nos ocupó una serie de mensajes, en Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y en otra carta de Pablo, en Colosenses 3:18, dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, entendemos con esto que nos aclaran las dos cartas de Pedro, que no se trata de una sujeción servil, que no se trata de una sujeción humillante, que no se trata de una sujeción en la cual una de las partes, en este caso el hombre, se enseñoree o abuse de la otra parte de la mujer, como muchas veces pretende el machismo, e incluso tristemente algunas lecturas machistas de la escritura. Lo que hace la tremenda diferencia es la frase como al Señor, que dice en Efesios 5:22, o la frase más completa, como conviene en el Señor, que dice Colosenses 3:18. Dios, nuestro Dios, espera que la mujer casada acepte de manera voluntaria. Ya en una ocasión hablamos de algunas
particularidades del idioma griego, en el cual, sobre todo en Efesios 5:22, podemos entender que se refiere a una sujeción voluntaria y no a una orden incondicional. Dios espera que la mujer casada acepte de manera voluntaria, como lo hace en el Señor, la autoridad del marido dentro del matrimonio. Es muy claro que Dios ha dado al hombre la responsabilidad de ser cabeza de la familia, de ser proveedor de la familia, de ser cuidador de la familia, que ese es un rol que no es que la mujer no lo pueda desempeñar, para nada. Yo conozco a muchísimas mujeres que son proveedoras de su casa, cuidadoras de su familia, y que ante la ausencia física o ante la ausencia práctica de un varón dentro de la familia, ellas asumen el rol de liderazgo dentro de la misma. Pero eso no significa que ese haya sido el diseño de Dios. Esta ha sido una responsabilidad que Dios ha puesto sobre los hombros de los varones. Y entonces aquí, por tercera vez, en las epístolas de los apóstoles, se le manda a las mujeres casadas estar sujetas a sus maridos. Ojo, el mandamiento no es para los maridos. El mandamiento no es maridos sujeten a sus esposas o maridos hagan que sus esposas estén sujetas a ustedes, sino a las esposas es la invitación a hacerlo como la harían al Señor, que las ama y que se dio a sí mismo por ellas. Pero Pedro agrega algo más a lo que Pablo enseña en esta materia. Y en la segunda parte del verso 1 y en el verso 2 dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Miren, y aquí le agrega un elemento evangelístico que tal vez en las cartas de Pablo no tenía. Dice que para que también los que no creen a la palabra, es decir, aquellos maridos que no son creyentes, aquellos maridos que aún no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que aún a través de las palabras que muchas veces sus esposas creyentes comparten con ellos, no han sido ganados, puedan ser ganados al ver la conducta. Dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hay un dicho que dice que si bien la palabra invita, el ejemplo arrastra. Y qué mejor manera de que ustedes, hermanas, que están a lo mejor unidas en matrimonio o que viven con un esposo que no es creyente y que muchas veces tratan de invitarlo a la iglesia, se desesperan porque no quiere ir nunca al culto, se desesperan porque no está interesado en leer la Biblia o en orar o en compartir un momento devocional con la familia. Hermanas, una de las formas en las que ustedes pueden ganar a sus esposos, de acuerdo con el consejo de la palabra de Dios, es a través de su conducta. Es a través de una conducta que aquí es descrita como casta y como respetuosa. Sin lugar a dudas que una conducta así en una mujer creyente va a terminar por convencer al esposo no creyente de aquello que ha experimentado su esposa y a desear el vivir también ellos esto mismo. Así que, hermana, si tú estás en esa situación, a lo mejor deja de preocuparte de que tu esposo no te quiera acompañar al culto. No te digo que no lo invites, debes invitarlo, debes de animarlo a leer la Biblia, debes de animarlo a orar junto contigo, pero no desesperes si él no lo hace. Ten por seguro que el Espíritu Santo estará trabajando a través de ti, de tu vida, en el corazón de Él, usando tu conducta, usando tu forma de vivir. Así que ese es el punto en el cual deberías de centrarte y en el cual deberías de estar más preocupada y más ocupada en que tu manera de vivir
casta y respetuosa, y déjenme decirles que la palabra casta en otras traducciones se transcribe, se traduce también como santa o como buena, simplemente una manera de vivir santa, una manera de vivir piadosa, una manera de vivir bondadosa. Dice que ganará seguramente al esposo. Concéntrate en que el Espíritu de Dios te dé una manera de vivir santa y respetuosa, y deja que el mismo Espíritu haga su obra en el corazón de tu marido, o si es el caso contrario, porque también hay hombres creyentes que están casados con mujeres que no son creyentes, haz lo mismo. Esto se aplica exactamente igual también para el esposo creyente cuya esposa aún no lo es. Que sea tu manera de vivir en santidad, tu manera de vivir respetuosa, la que gane sin palabras aquel que aún no ha sido, o aquella que aún no ha sido ganada o ganado con palabras. En el verso 3 da un poco de giro, aunque sigue con el mismo tema. Seguimos hablando del matrimonio en toda esta sección, pero dice, versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos. Y permítanme detenerme en las dos primeras palabras de este versículo, vuestro atavío. Miren, es bien interesante que la palabra que está en el texto griego y que se traduce en Reina Valera como atavío es la palabra cosmos. Y es interesante porque esa misma palabra en otro contexto, en otras partes de la Biblia, se traduce también como mundo. Mundo en el sentido de planeta, de tierra, no en el sentido negativo en el que hace unos minutos hablábamos. Es la palabra cosmos. Y fíjense que aquí se traduce como atavío, ahorita les voy a decir por qué, pero solamente recuerden también, sobre todo hermanas, la palabra cosmético. Bueno, la palabra cosmético, ustedes saben muy bien qué es un cosmético, precisamente está ligada con esta raíz griega, cosmos. Cosmos implica el sentido de orden, de arreglo, y puede ser entonces también adorno o atavío, como aquí se traduce. Fíjense que es la misma palabra que se usa obviamente en hebreo, pero que en las traducciones como en la Septuaginta, en la cual se traduce el Antiguo Testamento del hebreo al griego, se usa también esta palabra. Cuando en Génesis dice, y en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, nos habla de ese mismo sentido de desorden, de caos que había antes de que Dios pusiera orden y creara todas las cosas, y creara el cosmos. Bueno, en ese sentido, cosmos se refiere al arreglo personal también. Puede ser el adorno, puede ser el atavío, pero también tiene el sentido de arreglo personal. Y lo primero que aquí yo quiero resaltar antes de seguir adelante es que el arreglarse, el ordenarse, el ordenar su persona, aquí le está hablando a las esposas principalmente, a las casadas principalmente, pero es obvio que esto es extensivo a todas las mujeres, y ahora sí, no solamente a las mujeres, sino también a todos los hombres y a cualquier otra persona. El poner orden en nuestra persona, el vestirnos decorosamente, el vestirnos limpiamente, el arreglarnos como coloquialmente lo decimos, no es algo que desagrade a Dios. No es desagradable para nada para Dios el que las mujeres, el que las hermanas se arreglen, se maquillen un poquito, se peinen, se pongan algún atavío en su cuerpo. No es eso lo que reprueba la palabra de Dios. Vamos a ver ahorita qué es lo que sí reprueba. Y dice que su atavío no sea, es decir, que no ocupe el centro, que no sea lo más importante, que no sea lo primordial
este atavío que puede ser, que es el externo solamente y que puede estar formado por peinados ostentosos, adornos de oro, joyas, alhajas de oro, o vestidos lujosos, o vestidos caros. Dice aquí la palabra de Dios, dice el consejo de la palabra: no te preocupes por el adorno externo, no te preocupes por el atavío externo únicamente. Y en el versículo 4 viene una palabra importantísima: sino, es decir, al contrario, o en lugar de esto, o en lugar de que tu interés esté centrado en ese atavío externo, dice, entonces mejor concéntrate en el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El consejo de la palabra del Señor para las mujeres casadas especialmente, pero insisto, extendámoslo para todos los creyentes, hombres, mujeres, solteros o casados, es no te preocupes tanto de tu atavío externo, preocúpate más de tu atavío interno, preocúpate más de cómo está tu corazón, de cómo está tu espíritu, de cómo está tu ser interior. Y resalta aquí, dice, algo que es incorruptible, algo que no se echa a perder, a diferencia de los atavíos externos, es un espíritu afable y apacible, o como es traducido en otras versiones, un espíritu humilde y tranquilo, que siempre va a ser el resultado de una relación íntima con Dios, que siempre va a ser fruto del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, cualquier atavío externo, ya sea una joya de oro, ya sea un peinado ostentoso, ya sea una ropa lujosa, o ya sea inclusive la piel más suave y tersa, o el rostro más bello, o el cuerpo más escultural, eso, hermanos, hermanas, termina diciendo la palabra de Dios, es como la hierba del campo, es como la flor del campo, que en la mañana es y en la tarde ya no es, que pasa como la niebla, es corruptible, se termina, se acaba, no permanece. Y entonces aquí el consejo de la palabra es: preocúpate por tu atavío interno. Esposa, preocúpate por tu atavío interno. Preocúpate por lo que hay en tu corazón, preocúpate por lo que hay en tu espíritu, en tu vida espiritual. Y dice: atavíate, adórnate con el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible. Y agrega diciendo: esto sí es de alta estima delante de Dios. Esto sí tiene valor delante de Dios. Esto Dios sí lo toma en cuenta. Si tú usas un peinado muy hermoso, si tú usas un maquillaje muy bien aplicado, si tú usas joyas muy visibles, ya sean de oro o ya sean de fantasía, si usas vestidos lujosos, hermana, créeme, el Señor le tiene sin cuidado. No le preocupa mucho. E insisto, porque no quiero causar ninguna confusión. Esto no quiere decir que no te debes de arreglar. Esto no quiere decir que no tienes que poner orden en tu aspecto externo. No, desde luego que eso es importante también. Es parte de la imagen que tu propio cuerpo y que tu propia personalidad da hacia los demás. Pero delante de Dios es algo que pasa. Es como la hierba, es como la flor del campo. Va a pasar más rápido de lo que nosotros nos imaginamos. Así que por eso el consejo de la palabra aquí para las esposas es: adorna tu corazón. Esto es tremendamente importante dentro de tu matrimonio. Y es aplicable de alguna manera a los hombres también, porque créanme, cada vez es más frecuente que en este mundo consumista, en este mundo mercantilista, hedonista, es decir, basado en todo lo que es la satisfacción, en todo lo que es el placer, cada vez es más frecuente que los hombres también somos el target, somos también la mira, el objetivo de aquellos que venden y producen cosméticos y productos para mejorar la apariencia. Cada vez es más frecuente también que los hombres
se preocupen y se ocupen de ese tipo de situaciones, no únicamente las mujeres. Entonces, el consejo es para ambos, como en varias de estas partes. No me voy a detener mucho en los versículos 6 y 7, en los cuales Pedro pone como ejemplo de lo anterior a las mujeres de las que habla el Antiguo Testamento, y particularmente pone como ejemplo a Sara, cuya manera de vivir casta y respetuosa la llevaba incluso a referirse a Abraham, su marido, como Señor. Por cierto, una costumbre que ya casi se ha perdido en nuestro tiempo. Cuando hablar de mi Señor y también de mi señora era un equivalente de mi esposo o mi esposa. Yo realmente ya casi no lo escucho. Yo recuerdo cuando yo era niño y recuerdo a mis padres y conversaciones entre ellos, que a veces una manera de referirse a la esposa respetuosamente era como mi señora. Ella es mi señora. O las esposas al referirse a su esposo, él es mi señor. Y no era en un sentido servil, no era en un sentido negativo o de sentirse inferior al otro. No, era en ese sentido de respeto, el cual creo que es el espíritu de lo que dice la palabra cuando habla de que Sara se refería a Abraham como mi señor. Esta sección termina en el verso 7, en donde se dirige ahora más específicamente a los maridos y les dice: vosotros maridos igualmente, y igualmente nos da la idea de mutualidad, es decir, que lo mismo es también para las esposas. Dice: vivan con ellas sabiamente. Y otra vez aquí hay una palabra en griego que es tremendamente interesante, y otra vez a lo mejor Reina Valera no traduce tan fielmente como quisiéramos, o como ahora en una mejor comprensión de los textos originales griegos y hebreos se puede tener. Se traduce como sabiamente, pero fíjense que es interesante que la palabra en el texto griego es gnosis, con una G al principio, que en español no la pronunciamos como gnosis, pero bueno, como gnosis. Y gnosis quiere decir principalmente conocimiento, se refiere principalmente a conocimiento. Por eso en algunas otras traducciones, como en NBI, como en NBT, no lo traducen como vivan sabiamente, sino lo traducen como vivan comprensivamente o con comprensión hacia sus mujeres. Pero bueno, déjenme hacer un poco más de exégesis de esta palabra de gnosis. Es como si el texto nos estuviera diciendo ahora a nosotros, los maridos, ahora a nosotros los esposos, vivan con ellas con conocimiento, conociéndolas, o como la mayoría de las otras versiones en español lo traducen, comprensivamente. Miren, hermanos, y ahora permítanme dirigirme principalmente a ustedes, a los varones. Un defecto y un error que los maridos cometemos con más frecuencia que las esposas es que no conocemos a nuestras esposas. Pasamos por alto el conocimiento de su forma de ser, de sus gustos, de sus preferencias, de lo que aman, incluso de lo que aborrecen también. Hay veces que nos centramos, sobre todo los varones, tanto en nuestro papel de proveedores y en nuestro papel de buscar por la provisión y por el sustento para nuestras familias, cuando buenamente esto se da, que descuidamos bastante el aspecto de llegar a conocer a nuestras esposas. Y creo que el consejo de la palabra en este punto específicamente, cuando dice vivan con ellas sabiamente, creo que se refiere principalmente a esa gnosis, a ese conocimiento de ellas, a ese conocerlas. Y mis hermanas me van a entender a lo mejor
de una manera más clara de lo que yo lo puedo explicar, qué tan importante es para ellas el que sus esposos, el que nosotros los esposos las conozcamos, conozcamos sus gustos, conozcamos sus preferencias, conozcamos aquellas cosas que a ellas las motivan y aquellas cosas que también las desmotivan. Comprender a nuestra esposa tiene mucho que ver con conocerla, con entenderla. Algo que francamente, honestamente, a los hombres se nos hace difícil. También por nuestra psiquis, también por nuestra estructura emocional, por el cómo somos formados incluso socialmente. Pero la palabra de Dios resalta la importancia de esto. También, desde luego, para las esposas es importante vivir con los esposos sabiamente, con gnosis, con conocimiento también de ellos. Ya Pablo en Efesios 5:25 y en Colosenses 3:19 nos ha enseñado cuán importante es que como esposos amemos a nuestras esposas. En Efesios 3:25 dice, nada más y nada menos, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Solamente con esa calidad, nada más y nada menos que con esa calidad de amor, nosotros somos exhortados por la palabra de Dios para amar a nuestras esposas. Pero aquí me da una perspectiva adicional del matrimonio cuando dice que viva con ella, conociéndola, comprendiéndola, entendiéndola, con conocimiento en una palabra. Y agrega después en este versículo que es riquísimo, dice que también dándole honor. Me encanta como lo dice Reina Valera aquí, sí, dando honor a la mujer. Dando honor a la mujer. Es parte de lo que te toca hacer, es parte de lo que me toca hacer a mí como esposo, darle honor a nuestra esposa. La palabra honor significa muchas cosas, pero a mí me gusta ese significado que tiene dar honor, como dar brillo a algo, hacer que brille algo. Así que aquí la palabra de Dios te invita a ti también, esposo, nos invita a nosotros, varones, haz que brille tu esposa, dale honor, haz que brille, haz que ella tenga honor en su forma de vivir. Y esto agrega después en dos sentidos. Yo quisiera separarlo en dos sentidos, tal y como viene el texto. Primero dice que como a vaso más frágil. Y miren, aún las feministas más radicales tendrán que aceptar una realidad que es una realidad biológica. Los hombres somos más fuertes físicamente, o déjenme decirlo todavía más claro, muscularmente. Nuestro sistema musculoesquelético es más fuerte que el de las mujeres. Eso es una realidad. En otros aspectos, en muchos aspectos más, las mujeres a veces son más fuertes que los hombres, incluso físicamente, en cuanto a resistencia, en cuanto a resiliencia, en cuanto a capacidad de enfrentar la adversidad. Emocionalmente a veces son también más fuertes que los hombres. Pero bueno, dejemos eso momentáneamente a un lado, porque creo que a lo que se refiere el texto es a esta diferencia que hay entre estos dos sexos que el Señor creó, hombre y mujer, varón y varona. Cuando dice como a vasos más frágiles, creo que se refiere a que los hombres le tenemos que dar honor a la mujer en cuanto a que la mujer es más frágil física o muscularmente hablando. Así que darle honor como a vaso más frágil significa cuidarla y jamás, ni siquiera pretender abusar de esa diferencia de fuerza muscular de una manera ventajosa o de una manera abusiva, como el machismo muchas veces, que esa es otra ideología contraria al feminismo, pero igual de negativas ambas, igual de anticreacionales ambas, muchas veces lo sugiere.
o permite ese tipo de abuso. Pero la segunda parte en cómo darle honor a la mujer es mucho más intensa, mucho más profunda, porque dice, después de decir que como a vaso más frágil, dice, y como a coherederas de la gracia de la vida. Vean qué hermosura de palabra. Vean qué poética la forma de decir la palabra de Dios. Es tremendamente hermosa, es deliciosa, dice en los salmos, dice, más dulce que la miel. Y así es la palabra de Dios. Y aquí me encanta la manera en la que lo expresa. Y como a coherederas de la gracia de la vida. Hermanos, nuestras esposas y las mujeres en general son coherederas de la misma gracia que nosotros hemos recibido. Esta partícula co implica igualdad, implica estar al mismo nivel, en la misma condición. De ahí se derivan palabras en castellano como compañero, como coterráneo, es decir, ambos iguales. Y aquí la palabra pone el punto sobre las íes cuando dice, denle honor a la mujer como a coherederas de la gracia de la vida que hemos recibido. Nosotros tenemos vida porque la vida nos ha sido dada por gracia, porque nos ha sido regalada. Y me refiero a la vida física, pero sobre todo y en un sentido mucho más profundo y mucho más duradero, nosotros hemos recibido la vida perdurable, la vida eterna, la vida permanente a través de Jesucristo, única y exclusivamente por gracia. Ni tú ni yo nos hemos ganado la vida eterna. Ni tú ni yo nos hemos ganado la salvación. No ha sido nuestra justicia, no han sido nuestras buenas obras, no ha sido lo que nosotros hagamos. Ha sido únicamente la gracia de Dios por medio de Jesucristo, que ha sido el mediador de esa gracia, el que hoy nos permite decir, soy salvo. El que hoy me permite decir, la vida eterna ya comenzó para mí. La vida perdurable, yo sé que ya la tengo en mí, no por mis obras, no por mi bondad que no la tengo, no por mi justicia que no la tengo, sino por la gracia que me ha sido dada. Y aquí la palabra me recuerda, como esposo, que mi esposa es coheredera al mismo nivel exactamente que yo, de esa misma gracia que le ha dado vida eterna a ella. Tu esposa, hermano, es coheredera de la misma gracia que tú disfrutas. Entonces, démosles honor en ese sentido, considerándolas también, recordando que son coherederas con nosotros en Cristo Jesús de la vida eterna. Y vean que cierra este pasaje y cierra también este tema o este subtema con una advertencia bien seria para los hombres, pero también para las mujeres, que también es aplicable para ellas esta parte. Ven como dice al final del versículo 7, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que si yo no sé vivir con mi esposa sabiamente, que si yo no sé darle honra como a vaso más frágil, que si yo no sé darle honra como a coheredera de la gracia de la vida, entonces mis oraciones seguramente van a tener estorbo. Muchas veces nuestras oraciones, algún pastor lo he escuchado decir de una manera muy, muy gráfica y muy dramática, no pasan más allá del techo de donde estamos. Bueno, se me hace muy, muy gráfico, pero ilustrativo también lo que quiere decir. Aquí la palabra de Dios dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y así podemos darnos cuenta cómo el matrimonio es tremendamente importante para nuestra vida espiritual. Cómo nuestra relación con Dios tiene mucho que ver también con nuestra relación con nuestras esposas y en el caso de las esposas con sus esposos. En conclusión, hermanos, amigos, seamos jóvenes o viejos, hombres o mujeres, solteros o casados,
estamos en este mundo como extranjeros y como peregrinos, y debemos saber cómo conducirnos de acuerdo con esa realidad. Pero si además vivimos en matrimonio, debemos considerar que somos un matrimonio de peregrinos y conducirnos uno con el otro de la manera que el Señor enseña y no de la manera que el mundo lo hace. Hermanos, cuando abordo este tema relacionado con el matrimonio, tengo muy en mente, muy presente en mi pensamiento y en mi corazón que me estoy dirigiendo a personas amadas que viven una variedad de situaciones relacionadas con el matrimonio. Sé que algunos de ustedes que me están viendo y que me están escuchando están viviendo en matrimonio, pero sé que también hay quienes están viviendo en una situación que la sociedad ha dado en llamar unión libre, es decir, un hombre y una mujer viviendo conyugalmente, pero sin estar unidos en matrimonio. Sé también que hay otros que están viviendo como madres solas o como padres solos porque se han separado. Sé que algunos han pasado por el terrible trauma del divorcio y que viven en este momento divorciados. Sé que hay quienes han pasado también por el terrible trauma de la viudez y que son viudas o viudos. Y entonces me quiero referir con sensibilidad a cada uno de ustedes, que a lo mejor pueden decir, bueno, este mensaje no es para mí porque yo no estoy viviendo en matrimonio. Este mensaje es para ti que eres creyente en Jesucristo, sea cual sea tu estado civil. Incluso si tú estás todavía soltero o soltera, bueno, si eres joven y si aún estás soltero o soltera, muy probablemente el matrimonio es algo que viene a tu vida en el futuro cercano, y por lo tanto es relevante para ti también este mensaje de la palabra de Dios. Pero si tú vives en una situación de quebrantamiento, si tú vives en una situación en la cual tu familia ha sido quebrada por el pecado en el que todos vivimos, por este mundo que es un mundo quebrado, que es un mundo caído, hermano, hermana, este mensaje es para ti también, porque Dios tiene en santidad y Dios tiene en alta estima el matrimonio siempre, en todo momento de nuestra vida. Y Él te va a dar la sabiduría a ti para saber cómo restablecer tu vida, cómo amoldar tu vida a la palabra de Dios. No pretendas nunca amoldar la palabra de Dios a tu condición especial. No pretendas nunca, por favor, y lo digo con todo cariño y con todo amor, no pretendas nunca que la palabra de Dios se ajuste a lo que es tu situación personal, porque debe de ser exactamente al contrario. Tu situación personal se debe amoldar a lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice Proverbios 18:22. No es tema de este mensaje, pero tiene que ver totalmente con él. Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y aunque este texto menciona específicamente a la mujer, porque en hebreo dice isha, es decir, varona, mujer, yo creo que es exactamente aplicable también a la que haya esposo. Pudiéramos decir que la que haya esposo halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Por lo tanto, ya para concluir, hermanos, como creyentes en Jesucristo, nunca podemos menospreciar ni minimizar lo importante que es para Dios y para nuestra relación con Él, el matrimonio. Por eso debemos defender con dientes y uñas nuestro matrimonio y a la institución del matrimonio tal y como fue establecido por Dios. Que vuestra oración, esposas, sea que Dios les permita estar libre y voluntariamente sujeta a la autoridad de sus esposos, viviendo con ellos de una manera limpia y respetuosa, aun si ellos no son creyentes.
y adornando su belleza no solo externamente, sino en lo interior, en el corazón, alimentando un espíritu afable y apacible. Que vuestra oración, maridos, sea vivir con sus esposas sabiamente, con conocimiento, invirtiendo tiempo y esfuerzo en comprenderlas, en conocerlas, amándolas, dándoles en todo tiempo honor como a vasos más frágiles, sí, pero solo en cuanto a la fuerza muscular, pero sobre todo dándoles honor como a coherederas de la vida eterna que ambos hemos recibido por gracia en Cristo Jesús. Es mi oración que esta reflexión, que este mensaje de la palabra haya llegado a tu vida, haya llegado a tu corazón, que te motive, que te mueva, que te anime para ajustar tu vida y alinear tu vida con la enseñanza de la palabra del Dios eterno. Porque esto va a traer bendición, porque esto va a traer abundancia, porque esto va a traer shalom, es decir, bienestar integral a tu vida. Hermanos, que Dios les bendiga y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a vivir conforme a su palabra en este tema y en cualquier otro tema que el consejo de la palabra de Dios aborde. Que pasen una linda tarde y que pasen una linda semana también. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes.